el día de hoy es Juan Bruje, diputado nacional por Encuentro Federal por la provincia de Córdoba, que además es abogado constitucionalista. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Acá Mauro y Camila, los saludamos. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Brugge es el apellido mío. Y Brugge. soy de la Democracia Cristiana y sí, Encuentro Federal, pero de la Democracia Cristiana estamos integrando allí, así que era Exactamente. para la referencia. Perfecto. Sí, el dictamen se firmó la semana pasada, a ciencia cierta, hemos pedido hoy, sí, lo que hemos presentado, un pedido de sesión especial, Perfecto. porque no había sesión. Entonces hoy firmamos el pedido de sesión especial, el dictamen la semana pasada, lo hemos pedido para este martes 12 a las 15 horas, que se convoque sesión especial. Hemos sido 18 diputados que hemos suscrito el pedido, con lo cual holgadamente tenemos el número como para que el presidente de la Cámara directamente convoque, y el único temario que va a haber en discusión va a ser justamente lo que ustedes estaban cronicando recién, que es la modificación de la ley 26.122, que es la que regula el trámite de los decretos de necesidad de urgencia, de los decretos delegados y de los decretos por lo que se llama la promulgación parcial, ¿no? Y, por supuesto, encolumnando el sentido y la naturaleza de los decretos de necesidad de urgencia, lo que dice la Constitución, y no la distorsión que tiene la ley vigente, que para nada está en concordancia ni con los principios ni con la letra de la Constitución Nacional, ¿no? ¿Puede explicar, diputado, cuál es, o sea, por un lado, qué es lo que dice la Constitución y qué es lo que ha cambiado en base a esta ley? Sí, en principio la Constitución Nacional pone como una cuestión excepcionalísima el poder dictar un decreto de necesidad de urgencia. No tiene que darse varias circunstancias. La primera de todas es que el Congreso esté en receso. Segundo, que exista una urgencia y necesidad palmaria, evidente, no subjetiva política, sino que la realidad imponga que se pueda hacer uso de esta herramienta. Tercero, que estando el Congreso en sesiones ordinarias, la dilación del tratamiento de ese asunto puede afectar la vigencia del orden constitucional, puede afectar derechos, etcétera. Y el cuarto punto es que esos decretos van a revisión inmediatamente, no más de 10 días, a la comisión bicameral de control del DNU. Todo eso tiene que estar reglamentado en una ley, dice la Constitución Nacional. Y esa reglamentación, por ley, tiene que tener una mayoría especial, mayoría absoluta de los miembros para ser aprobada, ¿no? Esa ley se sancionó, como bien ustedes lo han dicho hace un rato, en el 2007, y se sancionó, pero apartándose mucho de lo que es la letra de la Constitución. ¿Por qué? Porque establecía de que para que un DNU se derogara, las dos cámaras tenían que ponerse de acuerdo para la derogación, no bastaba una sola, con lo cual en los hechos estábamos transformando el DNU en una ley ya aprobada por el presidente, pero no por el Congreso, y que podía perdurar en el tiempo sin edie, sin ninguna fecha de vencimiento, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos nosotros con el dictamen que hemos propuesto? Nosotros proponemos, primero, que los DNU tienen un plazo de caducidad, porque si no, es como equiparar al DNU a una ley común, y eso no es correcto, no es así. Es una ley excepcional, en momentos excepcionales, y por lo tanto para una situación excepcional, y todas las situaciones excepcionales tienen un tiempo de duración. Por lo tanto, proponemos que los DNU van a tener un plazo de caducidad de 90 días, ¿eh? O sea que, cumplidos los 90 días de la publicación del DNU, sin que el Congreso le dé ratificación expresa, pierde el efecto jurídico, o sea, caduca como tal. Ello sin perjuicio de los derechos adquiridos durante ese periodo, de los que hayan tenido los particulares por ese régimen. Y la otra que pusimos, que con el solo rechazo de una de las cámaras, también el DNU queda derogado. Por lo tanto, para que un DNU tenga vigencia, necesita la aprobación de las dos cámaras, invirtiendo lo que se dice en la ley actual, porque la ley actual dice que si no se ponen de acuerdo las dos cámaras para rechazarlo, el DNU está vigente, lo cual es una barbaridad, Claro. porque pone al DNU un decreto por encima de lo que son las leyes comunes en lo que hace a su vigencia constitucional. Así que en ese punto estamos en algo acercándonos a lo que dice el texto de la Constitución, porque habría que haber agregado alguna otra cosa más. De mi proyecto de ley que presenté, agregué otros aspectos más, pero bueno, el consenso que hemos logrado entre la mayoría de los bloques es en estos dos puntos, y esos son los dos puntos que se van a tratar y se van a discutir, ¿no?
Desde el gobierno nacional, bueno, obviamente es algo que no, o por lo menos que no están de acuerdo, ya han expresado algún disgusto alrededor de esto. ¿Por qué pensás que reaccionaron así, teniendo en cuenta, eh, primero, ¿no? Abocar siempre a la Constitución, al respeto por las normas y demás, y después teniendo en cuenta también que es claramente una ley que en su momento fue muy criticada por su impulso de parte de Cristina Kirchner, que le dio más poder en ese momento al gobierno de la expresidenta. Sí, ellos hablan de la falta de la oportunidad, o sea, dicen ellos, ¿por qué lo van a hacer ahora? Es inoportuno hacerlo ahora, en lo hecho, dicen, están queriendo ir contra nosotros, es un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Primero, la oportunidad en legislar nunca está merituada, sino que la oportunidad se da cuando conseguís los consensos y que están los votos para poder avanzar. Si no, no hay. Y eso se puede dar con cualquier tipo de ley. Es importante tratar esta ley, ¿por qué? Porque su mala aplicación, su mala interpretación está generando que se está elaborando una legislación paralela. Ujú. Hoy el presidente de la Nación no tendría ningún motivo para firmar un decreto de necesidad de urgencia porque el Congreso está funcionando, las comisiones, puede despachar, las comisiones están despachando proyectos de leyes, o sea que no hay ningún tipo de inconveniente y Claro. sin embargo sigue dictando decretos de necesidad de urgencia, con lo cual está poniendo la libertad de las personas en la República Argentina a merced de una sola y única persona y su grupete de ministros, que son los que tienen que firmar, porque se requiere acuerdo de ministro para los decretos de necesidad de urgencia. Entonces, lejos de estar en favor de las concepciones constitucionales, lejos de estar de resguardar la libertad de las personas, está sometiendo la libertad de las personas el presidente Milei cuando dicta decretos de necesidad de urgencia que no pasan por el Congreso de la Nación como corresponden, ni tampoco hay un debate amplio, porque cuando un DNU lo firma una persona, como es el presidente de la Nación, no lo debatió con nadie. Las leyes se debaten en el Congreso y hay que justamente buscar el mejor texto, hay que hacer concesiones muchas veces de planteos que uno hace y que, bueno, y por aras de mejorar el proyecto y que salga una ley para los argentinos, uno tiene que bajar algunas banderas, pero en definitiva es en aras del bien común. Bueno, toda esa cuestión, toda esa discusión no se da. Y por otro lado, porque la Constitución es clara, es muy clara en decir cuál es el procedimiento para sancionar una ley y cuándo es el momento de la excepción. Obviamente que el presidente Milei estaría feliz de poder dictar todos los decretos de necesidad de urgencia que se le ocurra, porque se ha demostrado durante todo este año legislativo de que nunca buscó el consenso, sino que buscó la confrontación, queriendo disminuir la capacidad del Congreso para que él pueda justificar los decretos que estuvo firmando, ¿no? Juan, ¿crees que hay algún decreto de necesidad de urgencia particular que haya sido el que encendió las alarmas ante la preocupación de que esto continúe de esta forma? No hubo uno así en concreto, sino que fue dándose en la comisión, nos pusimos de acuerdo todos, que comento que hay proyectos de ley de modificación de la reglamentación del LDU de todos los partidos políticos, de todos los partidos políticos. El PRO tiene lo suyo, el radicalismo tiene lo suyo, la Libertad Avanza no, porque es nueva, recién está y obviamente han firmado un dictamen rechazando, pero todos los partidos políticos no resisten un archivo, ninguno, incluso los del PRO aliado hoy a Milei, tienen proyectos de ley que van más profundo aún de lo que nosotros estamos sacando. No sé cómo van a votar esos diputados cuando tienen proyectos presentados, diputados y diputadas, cuando tienen proyectos presentados en el sentido de lo que nosotros estamos proponiendo, y más gravosos aún, o sea, más estrictos todavía. Entonces, no es que se presentó un proyecto ahora, sino que vienen de tiempos presentándose, incluso estaba uno de la diputada Camaño, que estamos teniendo en cuenta, y la diputada Camaño ya no está más, y presentó en su momento, y lo presentó en la época en donde era presidente Alberto Fernández, o sea que no era contra un Milei que todavía era diputado y que no era presidente. Por eso, esto es transversal y viene, digamos, en consonancia con lo que nosotros entendemos que es poner un equilibrio entre los poderes, que es la regla de nuestra Constitución, ¿no? Igual ahí hay un punto con respecto a la posición del PRO, que todavía no entiendo que no se ha expresado, si bien tuvo algunos condicionantes para con el dictamen, pero ¿no le convendría más al PRO sancionar una ley como esta en la que le pone un coto a la situación de gobernar por decreto
y hace que la necesidad de que todo pase por el Congreso, en donde es realmente el poder que tiene hoy el PRO para darle la garantía de gobernabilidad, según dicen, al presidente. Digamos, si el presidente gobierna por decreto, el PRO pierde poder. En cambio, si el presidente tiene que ir inevitablemente al Congreso, ahí quienes tienen más robustez, que es el PRO, por sobre la Libertad Avanza, tendrían Que mayor, negociar, mayor poder, claro. claro. Sí, es un buen punto, pero habría que preguntarle al PRO. O sea, yo no sé, yo no le podría contestar. Yo soy de la democracia cristiana, Encuentro Federal, somos los que tratamos de poner equilibrio, somos el centro. El PRO se ha empezado a radicalizar hacia la extrema derecha prácticamente, porque está muy pegado a Milei y no entendemos realmente hacia dónde quieren ir. Habría que preguntarle a ellos concretamente qué van a hacer, pero que ellos tienen presentado proyectos. El año pasado presentaron proyectos y estaba Alberto Fernández, y presentaron proyectos de modificación para también regular lo que entendemos nosotros que se tenía que haber regulado siempre. La ley 26.122, que es la que nosotros estamos modificando, es manifiestamente inconstitucional. Fue hecha por un gobierno que lo que quería era que no se lo controlara, que quería que prácticamente el Congreso no pudiera, para poder derogar un decreto, tendría que ponerse de acuerdo a las dos cámaras, que saben que eso es harto difícil de lograr en cuestiones como esta. Así que en ese aspecto, si vamos al concepto de republicano que siempre han levantado el PRO y Mauricio Macri, ellos tendrían que estar votando esto sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Juan, hay una cuestión quizás más procesal. Ustedes ahora están buscando modificar, ¿no? Esta ley, reformarla. Digo, tendría que pasar por ustedes, después iría a senadores y tendría que ratificarla el presidente. Digo, que posiblemente si no está de acuerdo la vetaría. Y sería otra vez como un círculo en el que ya vimos en los últimos proyectos de leyes que cayeron, ¿no? Porque después finalmente cuando vuelven a la Cámara de Origen caen, ¿no? Por la votación. ¿Esto no los desincentiva también un poco? No, nunca, jamás. Nosotros cuando se afectan las libertades, cuando se afectan los derechos de las personas, me van a encontrar del lado del vulnerable, me van a encontrar del lado del que tiene que pelear, lo he hecho toda mi vida, y por supuesto no me va a amedrentar alguien que en este momento piensa que es la única autoridad y palabra en la República Argentina, como se pretende ser Milei. No, no, para nada. Nosotros vamos a seguir insistiendo, y llegado el caso, la misma Constitución tiene una apertura, que son las consultas populares vinculantes, ¿no? Entonces, cuando hay cosas que son complicadas, yo no dudaría de convocar una consulta popular, que podemos hacer el Congreso, y que el presidente no puede ni tocar ni vetar la ley que sea puesta a consideración de la gente, ¿no? Por supuesto, eso es plata, por supuesto, eso es movilizar a la gente, por supuesto, es poner en discusión, pero llegado el caso, son las juegos de la democracia, y hay que hacerlo, lo haremos, no tenemos inconveniente al respecto. Y tendrán que responder a aquellos que están siendo cómplices por ahí de situaciones como son los DNU que ya conocemos, los cuales la mayoría fueron lamentables. Y uno fue tan grosero que el tema de los fondos para hacer inteligencia, para investigar, digamos, para escuchar a los argentinos, o sea, cercenar la libertad de los argentinos, que logró su derogación por el apoyo de las cámaras, y porque era evidente. Bueno, hoy tenemos un montón de otros decretos, bueno, el acceso a la información, que ustedes ya conocen también, que es otro decreto que está restringiendo e interpretando la ley, una cosa que no puede hacer el Ejecutivo como lo hizo. Bueno, tenemos un montón de situaciones que se están presentando, que entendemos que la vía es esto, la discusión parlamentaria, y se logran los consensos, y si el presidente lo quiere vetar, que lo vete, ya veremos cómo se sigue desde el punto de vista constitucional, pero lo cierto es que estas son las reglas que tenemos actualmente. Y mientras tenga algunos cómplices de esta jugada en el Parlamento, bueno, después se verá en las urnas qué dirá la gente de aquellos que traicionaron banderas. Ustedes recordarán el voto de la insistencia de la ley de financiamiento educativo, como algunos, sino muchos diputados cambiaron su voto para justamente blindar el veto presidencial, ¿no? O sea, son aspectos de la regla del juego de la política, pero lo cierto es que acá la gente es la que tiene que saber quién es el que está a favor de proteger sus intereses, sus derechos, sus libertades, de aquellos otros que se enmascaran protegiendo la libertad, pero en los hechos la están atentando. Lo último, diputado, agradeciéndole por su tiempo. Ahí mencionó el tema de la consulta popular,
que es algo que se habló en su momento cuando estaba el debate alrededor del veto al financiamiento universitario. ¿Esto se pensó en algún momento? ¿Se piensa? Tal vez puede ser para el año que viene hacer en conjunto con las elecciones para que no sea tan engorroso. ¿Se está pensando algo de eso? Sí, sí, también puede ser por otros temas, el tema jubilatorio también, ¿no? Ujú. Pero lo cierto es que tenemos una primera parada todavía para llegar a eso, que es el presupuesto, que hasta el día de la fecha parece que al gobierno no le interesa mucho que se apruebe, porque incluso la semana pasada y esta semana no hubo reunión de la Comisión de Presupuesto. No hubo reunión, Mm. que se tenía que haber reunido como para seguir tratando el tema del presupuesto. Y están mandando todos funcionarios de segunda línea, no mandan los ministros, salvo la ministra de Sí, hoy Seguridad se que vino. suspendió, iba a estar el eh, ministro de Salud, se suspendió. sí, sí, por eso. O sea, si ellos mismos están suspendiendo cuando estamos ya avanzado noviembre, es obviamente que están con otro interés, ¿no? Y eso es lamentable, es grave porque afecta a toda la gente. Y lo peor de todo, de que si no se sanciona el presupuesto, el Poder Ejecutivo el 1 de enero no va a poder gastar un peso, porque la ley de administración financiera dice que solamente se puede prorrogar por un periodo, y nosotros ya hemos prorrogado el presupuesto del 2022 en el presente año, o sea, el de 2023, perdón, en el presente año, con lo cual se produce un aparate porque no tiene salida ni constitucional ni legal, con lo cual vamos a tener que modificar la ley también de administración financiera o resolver al respecto sobre el ¿Eso presupuesto está saldado que o es su presente. punto de vista como constitucionalista? Porque había una discusión, digamos, que No, no no, queda muy claro si no se puede prorrogar por otro periodo. no, no se puede prorrogar por territorio porque la letra de la ley es muy clara. Habla de un solo periodo. No, eso es clarito. Hay que leer el artículo nomás y uno no se da cuenta. Porque nunca fue pensado que podía suceder varios. O sea, lo normal es que un presupuesto no se pueda. Lo normal es que un presupuesto se pueda prorrogar, no que Claro. varios presupuestos se puedan prorrogar. Entonces, la ley fue hecha para la normalidad, no para la normalidad política que nos pretende llevar adelante el presidente en esta situación. Así que van a haber muchos planteos legales si llega a pasar esto y si algunos distraídos del texto de la ley pretenden avanzar, hasta puede haber denuncias penales. O sea, la situación es complicada. En eso yo creo que vamos a tener un diciembre bastante caliente porque va a haber que llamar a extraordinaria para resolver esa situación vinculada con el presupuesto. Gracias, diputado. Un abrazo. Un abrazo a ustedes, que la pasen muy bien. Gracias. El diputado nacional del bloque de Encuentro Federal.